Hola, Dios te bendiga, soy Ruth Montero y hoy quiero que hablemos sobre la Trinidad y la unidad de Dios. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Sin embargo, identifica una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Esta enseña que hay un solo Dios y que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios. Las tres personas a las cuales la Trinidad divina se refiere son iguales, aunque existe una distinción en cuanto a sus relaciones. Vamos a conocer estas tres personas en este estudio y para comenzar de inmediato vamos a leer en el libro de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Leemos: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí leemos cómo son mencionadas las tres personas, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. El 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El 16 dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El 17 dice: Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? El bautismo de Jesús es uno de los pasajes de las Escrituras que muestran con mayor claridad la distinción entre las tres personas de la deidad. ¿Verdad? Jesús, el Hijo perfecto de Dios, no necesitaba ser bautizado, pero quiso identificarse plenamente con la humanidad pecadora, ¿verdad?, que somos. Jesús, ¿verdad?, no necesitaba ser bautizado, pero Él quiso identificarse con nosotros. Su obediencia como servicio al Padre fue aprobado por Dios. Amén. Primero, el Espíritu Santo descendió sobre él. Después, Dios Padre habló desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Verdad? Y con estas palabras, Dios Padre confirmó la identidad de Jesús como Dios Hijo. En este pasaje podemos ver cómo se manifiestan las tres personas de la deidad, de la Trinidad, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Jesús fue bautizado primeramente. Después el Espíritu Santo interviene y se posa sobre Jesús, descendió sobre Jesús. Y luego se escucha la voz de Dios desde el cielo y dice: Este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos cómo son tres personas de la Trinidad que se manifiestan, ¿verdad? Se manifiestan. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque son un mismo Dios, pero tienen diferente relación con el hombre, con nosotros.
Jesús tuvo una relación física con nosotros, como se hizo carne y se humanó y vino a morir por nosotros. Dios es nuestro Padre y nos ama, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Según la doctrina de la Trinidad, Dios es tres personas, aunque es uno en esencia. Ya hemos estudiado su esencia, hemos estudiado sus atributos, hemos visto su carácter, su naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza, esos atributos, esa esencia de Dios, ¿verdad? Es solo de Dios. Y Dios es un solo, o sea, que los mismos atributos que hemos leído atrás, la misma esencia, la misma naturaleza, pertenece tanto a Dios Padre, como a Dios Hijo, como a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Conocemos su naturaleza. Pero en este pasaje, las tres personas de la Trinidad están presentes y activas, ¿verdad? Dios el Padre habló, Dios el Hijo se bautizó, Dios el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, ¿verdad? Dios es un solo, pero a la vez es tres personas. Este es uno de los misterios incomprensibles de Dios. Y como nosotros somos humanos imperfectos, con mentes limitadas, no podemos comprenderlo. Pero si estudiamos detenidamente con inquietud estas verdades, con los versículos y capítulos bíblicos que yo he señalado, podemos darnos cuenta de que Dios es trino, pero también es un solo Dios, que se ha manifestado a nosotros los hombres de diferentes formas, se ha relacionado con nosotros en diferentes formas, ¿verdad? Para llegarse a nosotros por amor. Vamos a leer en Juan 10, capítulo 25 y hasta el 30, y dice de la siguiente manera. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice el 30, oigan bien cómo dice el 30, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, dice el 30, ¿verdad? Jesús explica con relación cómo es su relación con Dios, ¿verdad? Él explica: yo y mi Padre uno somos. Después, en el versículo 30, después de esa declaración audaz que él hace en el versículo 30, ¿verdad? Y que proclama su unidad con el Padre, Jesús luego hizo una distinción entre las tres personas de la Trinidad. También hay una unidad entre ellas, entre las tres personas de la Trinidad, y es que son un solo Dios en su naturaleza. Amén. Son un solo Dios. Entre las personas de la Trinidad también hay una unidad entre ellas, y es que son un solo Dios. En su naturaleza perfecta, ¿verdad? Hay un solo Dios que se ha relacionado con nosotros en distintas maneras, en tres maneras diferentes, pero tenemos un solo Dios. Vamos a leer en Juan 14, versículo 23 al 26, y dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y traeremos
y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Jesús explicó también que Él obra en colaboración con el Padre y con el Espíritu Santo. Primero dijo, yo y mi Padre uno somos, pero ahora dice, el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dios Padre, que está en el cielo, ha enviado el Hijo y el Espíritu Santo para que estén con los creyentes, con nosotros, ¿verdad? Jesús anduvo con sus discípulos y les impartió sus enseñanzas durante su vida humana en la tierra, ¿verdad? Jesús sabía que después de su ascensión a los cielos, los creyentes necesitaríamos a alguien que nos ayudara, y ese alguien es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos consuela y es la tercera persona de la Trinidad. Está con nosotros y puede morar en nosotros. Él no solamente está con nosotros, Él puede morar dentro de nosotros. Él nos ayuda a entender el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios son. Amén. Espero que hayas entendido, espero que te haya gustado. Y en la próxima entrega vamos a hablar sobre esta verdad tan grande de que la Trinidad de Dios estuvo implícita, ¿verdad? En el Antiguo Testamento antes de que Jesús y el Espíritu Santo hayan sido manifestadas. Ya esta verdad estuvo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, no te lo pierdas el próximo capítulo, la próxima entrega de este canal. Vamos a hablar cómo estuvo implícita esta gran verdad de la Trinidad, de un solo Dios, dividido en tres personas, de la manera en que Él se pudo relacionar en tres personas con el ser humano, ¿verdad?